¿Estamos? Sí, ya se lo puede escuchar. Vale, ok, perfecto. Entonces vuelvo con lo que estábamos. En la presentación no sé qué pasó, que el micrófono se me desactivó. Muy bien. Vamos de nuevo a la presentación. Decía que a grandes líneas el aprendizaje como concepto, ¿estamos ahí viendo el escritorio o no? ¿Todavía no? Oh, no está presentando. Vale, en este momento entonces presentamos el escritorio. Revisemos, hoy sí. ¿Vamos? A mí todavía no me aparece, no sé los demás. Ya vamos a ver. Ahorita sí ya está cargando. Ok, sí, es que tarda en cargar a veces. Bueno. Ok. En la presentación que habíamos tenido dificultad anteriormente decía que dentro de las definiciones de aprendizaje hay definiciones de Kemble y de Goody Brophy que nos van a orientar a cambios más o menos permanentes de conducta como resultado de la práctica o cambios permanentes de capacidad de ejecución por medio de experiencia. Estas dos definiciones tienen como común denominador que el aprendizaje es un proceso que produce un cambio en las personas. Ese es lo primero. Este cambio puede ser aumento de capacidad para hacer algo o bien una modificación de actitud, interés y valor. Entonces, en un momento determinado estos cambios pueden ser en dos líneas de acción, o en la línea de conductas o en la línea de conocimientos. Por lo tanto, los aprendizajes pueden ser o conductistas o cognitivistas, como primera línea de acción. Y estos resultados se adquieren como producto de experiencias o de prácticas. Además, los efectos de estos aprendizajes tienen que ser relativamente permanentes. Colocaba un ejemplo. Una persona que desea aprender a tocar un instrumento, una guitarra, por ejemplo, viene y se somete a una etapa de aprendizaje, en donde paso a paso se le va enseñando las distintas cuerdas, sus distintos movimientos, etcétera, hasta llegar incluso a solfeo. Pero aquí, ¿qué es lo que estamos diciendo? Bueno, vamos a permitir un cambio en la persona que no podía tocar un instrumento y que a través de una conducta determinada que sería utilizar mano derecha, mano izquierda, lo que sea, simultáneamente adquiere un conocimiento o una capacidad. De tal manera que a través de la experiencia o la práctica la persona llega a dominar ese instrumento. Y por supuesto pudiera pasar algún tiempo y esta persona que aprendió a utilizar un instrumento no utilizó el instrumento, pues en un momento determinado, 10 años, 15 años después, vuelve a tocarlo y va a llegar en un momento a retomar lo que había dejado ya con el tiempo desusado, pero que ya tenía el aprendizaje correspondiente y lo puede retomar. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros? Repitiendo, cambios en las personas, conductuales o de conocimiento, resultado de la experiencia y todo es relativamente permanente. ¿Estamos? ¿Puedo continuar? ¿O volvimos a perder ya? No, estamos mal. Algunos están teniendo problemas para ingresar, no sé por qué. Creería que no, pero sí están teniendo
problemas para ingresar. Vuelvo a dejarles ahí el link. Ok, ¿estamos? Ok. Retomo. Muy bien. Podemos continuar. Muy bien. Perfecto. Seguimos. Hay una serie de teorías que justamente en el cuadro comparativo van a tener que incluir, que son las teorías anteriores al siglo XX. Y en estas teorías hay diversos enfoques del aprendizaje. Una primera teoría antes del siglo XX era aquella que el aprendizaje lo consideraban como disciplina formal. Alcanza su mayor desarrollo con la filosofía racionalista y eran procesos de tipo disciplinario y adiestramiento de la mente. Esa es la idea global. Se apoyaba en la mente, en las facultades mentales, que se fortalecían ejercitando la mente. Y el conocimiento tenía una importancia secundaria. Segundo tipo de aprendizaje en teoría anterior al siglo XX era aquellas que tenían o hablaban de un desenvolvimiento natural. Es decir, que había un desarrollo natural de lo que la naturaleza o el creador había colocado adentro del individuo, y entonces se decía que educar al hombre era favorecer su proceso de desarrollo considerado espontáneo de esas facultades físicas y mentales. Y la otra teoría que hablaba es el aprendizaje como percepción. Uno de los modelos empiristas era el autor Herbart, que decía que no hay ideas innatas que vienen permanentemente en el orden, sino todo lo que tenemos se construye a partir de lo que nos viene del exterior. O sea, todo lo que decían era, uno tiene en la mente, lo ha construido, pero siempre con estímulos exteriores. Y el aprendizaje, entonces, procesos que asociaban nuevas ideas con las que se hallaban en la mente, y la percepción en un proceso de asociación de ideas. Ese era uno de los autores que hablaba de aprendizaje como percepción. Al finales del siglo XIX es que el nacimiento de la ciencia de la psicología como una disciplina ya independiente y al mismo tiempo experimental genera que en los primeros momentos el estudio se enfoca en estudios de la experiencia consciente. Las sensaciones, las percepciones, la atención, etcétera, son como elementos de trabajo. El sujeto de las investigaciones era la persona, y esto dio, se quiere en alguna medida, las asociaciones entre sí con otros elementos ya aprendidos eran como lo más importante. De ahí entonces que después de estas teorías contemporáneas del aprendizaje hay las teorías que nosotros vamos a establecer. Aquí se les está presentando 5 ideas globales. Una es el conductivismo o conductismo, el cognitivismo, la conducta, conocimiento, el constructivismo, hay algunas teorías que se llaman eclécticas, y los cambios conceptuales. Vamos a brevemente a ver de qué se trata cada una, quién es su exponente y qué decía. Comenzamos con la primera, la teoría conductista. Esta teoría de la conducta habla de que todo estímulo genera una respuesta. Todo estímulo genera respuestas. Primer concepto. Y entonces, toda conducta que la persona tiene son respuestas analizadas en forma objetiva. Y entonces el proceso conductista de aprendizaje se le llamó hábito. Se decía, mira, las personas tienen el hábito de estudio, el hábito de la cordialidad. Y más tarde se refirieron
como condicionamiento. Se dijo que estas teorías nos llevaban a un condicionamiento favorable, así se llamaba. ¿Quiénes eran estos representantes? Bueno, hay tres aquí representantes en forma inicial que son los que destacan esta teoría de la conducta. Uno es Iván Pavlov, y este habla de la teoría de los reflejos condicionados, hizo experiencias con ranas. John Watson, los hábitos y el condicionamiento a nivel del ambiente era el enfoque principal, y las teorías de Skinner, B.F. Skinner, el condicionamiento operante. Estos son los representantes del conductismo. Los principales enfoques de esta teoría. Bueno, ¿qué es lo que sucede? El aprendizaje conductista tiene, primero, algunos enfoques. Hay un condicionamiento clásico y un conexionismo. Por ejemplo, ¿en qué época se inicia? Se inicia ya por los años 30, 1930 a 1950. Que únicamente reaccionaban a estímulos. Vean este enfoque, lo cual no es, actualmente no es tan cierto, ¿verdad? Un estudiante no puede ser un ser pasivo, que solo va a reaccionar si hay de por medio una respuesta, ¿eh? O sea, tiene su cierta crítica, ¿no? Iván Pavlov decía que en ambientes planificados o planeados se pueden cambiar conductas. A través de procesos inconscientes se pretende que los alumnos sientan predisposición positiva o negativa hacia algo, que es el concepto de estímulo-respuesta, positiva o negativa hacia el estímulo dado. Y Eric Thorndike habla de que el aprendizaje se produce por pruebas y errores, por ensayo y error, o por selección y conexión. De esta manera, un comportamiento que tiene una respuesta positiva genera conexiones firmes en términos de aprendizaje. Es lo que se conoce como la ley del refuerzo. Bueno, aquí tienen entonces otros. Skinner habla también procesos a través de los cuales se fortalece el comportamiento. También habla de la teoría del refuerzo. Este otro autor, el principio de contigüidad, del autor Guthrie, también conocido como aprendizaje asociativo, y Albert Bandura, que habla de la observación y la imitación, o sea, que el aprendizaje es por observación y por imitación. Todos estos son aprendizajes conductistas. Contrario o complementario, llamemos, a la teoría conductista, está las teorías cognitivas. Estas, a diferencia, acá había, si se fija, estímulos seguidos con respuesta, pero ya la teoría cognitiva habla de procesos en el cual el ser humano adquiere el conocimiento. O sea, hay una serie de procesos en el cual toda persona actúa a su nivel de desarrollo y conocimiento. O sea, va adquiriendo a través de conocimientos, una y otra vez conocimientos que se van hilando, el conocimiento completo. Y aquí hay algunos enfoques entre los años 20 y 60. El aprendizaje ocurre cuando usted construye gradualmente el conocimiento. Jean Piaget, que es uno de los representantes de este aprendizaje cognitivista, dice que el aprendizaje se efectuaba mediante dos movimientos simultáneos y que estaban integrados, la asimilación y la acomodación. La asimilación, el individuo explora el ambiente, y en la acomodación transforma su propia estructura. Hay otros, Brunner, que es uno de los grandes exponentes, que es el aprendizaje por descubrimiento, dice que los procesos se reordenan o transforman, y de tal manera que nosotros venimos y por descubrimiento comenzamos a aprender. Entonces, la capacidad misma de resolución de problemas es la meta
fundamental. El mismo conocimiento verbal es la clave de transferencia y el método de descubrir es el principal medio para transmitir el conocimiento. Que es interesante, ¿no? Porque uno va a aprender a medida que va a ir descubriendo. Hay otro aprendizaje que es uno de los que pesan más en la actualidad a través de David Ausubel, es el aprendizaje significativo. Y fíjense, los conocimientos que uno nunca pierde como estudiante son aquellos aprendizajes que resultaron significativos. Y justamente es, aquí lo dicen, el aprendizaje en el cual el mecanismo humano aprende significativamente por excelencia. Un aprendizaje significativo, que sería lo ideal en nuestras escuelas, es aquel que nunca se olvida. Pasan los años y nunca se olvida. Luego, Robert Gagné, es el aprendizaje, habla de que debe ser construido para facilitar aprendizajes. El aprendizaje se construye para facilitar el mismo aprendizaje. Entonces, son formas básicas de aprendizaje, la destreza intelectual, la información verbal, estrategias cognitivas, estrategias motrices y actitud, que es un concepto de uno de los autores también que tiene bastante preponderancia en la actualidad. Por último, Gardner, que lo vamos a ver, por cierto, las inteligencias múltiples sugieren un número de formas distintas para que el individuo aprenda. Y vamos a ver que dentro de estas inteligencias múltiples de Gardner está el lingüístico, el musical, lógico-matemático, etc. Por cierto, de esto les voy a proporcionar a ustedes un test para que midan cuál es la inteligencia múltiple de esas que vamos a repasar, la que cada uno de ustedes tiene más desarrollada. Entonces, estas dos teorías, la conductiva o conductivista y la cognitivista, son como aquellas que nos generan grandes impactos en la actualidad. Viene la tercera teoría, la constructivista, que está muy de moda, el aprender haciendo. Este constructivismo es una teoría de aprendizaje en el cual se equipara el aprendizaje con la creación de significados a partir de experiencias. O sea, usted va a tener un significado siempre y cuando haya tenido una experiencia. Y son actividades humanas en donde el sujeto realiza una actividad, o la actividad que el sujeto realiza es a través de experiencias que le genera el entorno. Entonces, aquí influyen las dos teorías, conductista, cognitivista, y se convierten en objetivistas, de tal manera que el aprendizaje son representaciones de una realidad externa. Y habla de ciertas etapas para adquirir conocimiento, y son la parte introductoria, la parte de experto y avanzado, que vienen a ser como etapas para adquirir conocimiento. Usted comienza un aprendizaje en forma básica, ya se vuelve experto y después puede agrandar estos conocimientos. Etapas del desarrollo intelectual. La etapa sensorio-motriz, la etapa de las operaciones concretas y la ley de las operaciones formales. Y los conocimientos son físico, lógico, matemático y social, lo que este enfoque constructivista tiene. Luego, esto no está en el material que tienen de PDF, no está tan profundizado. Yo se los doy acá porque siempre es importante que conozcan un poquito más de lo que plantea como la guía de trabajo, pero tengámoslo en cuenta. La teoría ecléctica dicen que son actividades mentales individuales donde cada sujeto procesa información. Hay acá un proceso de aprendizaje, las categorías y las partes. Yo les invitaría a que lo leyeran para que veamos un poquito de esta teoría ecléctica que no está tan desarrollada en los PDF que ustedes tienen. Esta teoría, que es lo último que vemos, la del cambio conceptual, pues ¿a qué nos van a llevar? Primero, ¿qué es un cambio conceptual? Son diferentes caminos de aprendizaje en donde a partir de ciertas concepciones
preinstruccionales permite establecer una conectividad hacia conceptos científicos que se aprenden. Entonces hay una secuencia de aprendizaje basadas en el cambio porcentual y son tareas usualmente inferenciales, no deductivas, sino que inferenciales predictivas que permiten solucionar problemas activando los mismos conocimientos que los estudiantes tienen. El profesor las conoce y los alumnos toman conciencia de sus propias ideas. Generalmente en este tipo de aprendizaje, que es el cambio conceptual, se presentan situaciones de tipo conflictivo, se presentan contraejemplos, o sea, se aprende a veces no con ejemplos, sino que con contraejemplos, teorías alternativas, comparación de modelos, analogías, diferentes concepciones, etcétera, ¿no? El alumno entonces toma conciencia de las limitaciones de la concepción que tiene y de las diferencias con el conocimiento científico, de tal manera que las nuevas concepciones son más llegadas al concepto de inteligibles y creíbles. Al final lo que se busca es consolidar conocimientos adquiridos para generalizar nuevas situaciones. Eso como grandes teorías. Conclusión, presento acá que el diseño instruccional, o sea, los diseños de instrucciones o de procesos instruccionales están fundamentados en saber y reconocer los métodos que uno va a usar para esa instrucción o ese aprendizaje y en qué situación podré usarla. De la combinación de estos métodos y de las situaciones concretas, usted va a establecer aquella teoría que más se adapte en un momento dado a un sector, a un grupo de personas o a un grupo de estudiantes. Entonces, estas teorías van a describir los efectos de modelos completos de instrucción o aprendizaje como conjuntos integrados de componentes en lugar de los efectos de un componente aislado. ¿Por qué? Porque el aprendizaje es complejo. Aquí al final les estoy mostrando cómo va a haber una actividad, si ustedes ya la vieron, que es la generación de cuadros comparativos. Les doy el concepto de lo que es un cuadro comparativo. Cuando uno tiene diversidad de concepciones, como son estas teorías de aprendizaje, lo ideal es que podamos establecer un cuadro que nos permita organizar la información, ver las semejanzas, ver las diferencias de objetos, de eventos, etcétera. Entonces, va a estar formado por un número de columnas en las que se lee la información verticalmente y vamos a identificar los elementos que yo deseo comparar, semejanzas, diferencias, etcétera. Y aquí tiene, a continuación, cómo elaborar un cuadro comparativo. Debemos identificar los elementos que yo deseo comparar, qué parámetros voy a usar para la comparación, qué características tiene cada objeto o evento, y vamos a establecer o construir algunas informaciones pertinentes en donde podemos establecer lo más relevante del elemento comparado. Y aquí tienen un ejemplito de lo que tenemos que hacer. Yo acá les he presentado algunas teorías, ustedes las van a agregar. Incluso está la teoría de las inteligencias múltiples, pero que la vamos a manejar separadamente. Entonces, por ejemplo, la teoría conductista, la cognitiva, el constructivismo, etcétera, primero a columna con la teoría en concreto y luego algunos indicadores. Por ejemplo, ¿quiénes son los representantes? Y si se fijan en las diapositivas aparecen algunos representantes, pues aquí vamos a colocar los nombres en estas casillas. ¿Cuál es el fundamento esencial de la conducta? ¿Cómo conceptualiza el aprendizaje? ¿De qué forma se ve el docente en ese proceso conductista? ¿Cómo se conceptualiza en este proceso el alumno, el estudiante? ¿Cómo se evalúa? Y algunos otros conceptos. Yo le estoy dando algunas ideas acá para que las veamos. Ok. Vamos previamente a continuar, a revisar. Vamos a ver si podemos
se incorporaron algunas otras personas. Vamos a ver. Ricardo Carvajal, Walter Adonai, ya está. Jacqueline Mendoza también. Ronald Linares, también ya estamos. Ok. Vamos a ver. Primera parte de la tutoría. Está claro lo que vamos a hacer con estas teorías que vamos a leer brevemente y un poquito así en general he hablado de ellas. Está claro lo que vamos a hacer. Pregunto y alguien ahí me contesta. ¿Ha quedado claro lo que es un cuadro comparativo? Sí, ingeniero, al menos a mí sí. Vale, retomo. Vamos a hacer un cuadro resumen. ¿Estamos? En columna me van a colocar la teoría conductista, cognitiva, constructivista, etcétera, y van a ir en fila colocando exponente, cómo se enfoca la teoría, cómo se ve al que imparte esa teoría, en este caso el tutor, el docente, lo que sea, el alumno, cómo se ve. Vean que en alguna de ellas el alumno de repente aparece como un ser que actúa pasivamente, ¿no? En otros es más sujeto a trabajo. Pues de esa manera vamos a ir haciendo. ¿Estamos? Como no, en este momentito muestro el cuadro, me están pidiendo que muestre el cuadro comparativo, como no, con mucho gusto. En este momento lo hacemos. Esta presentación se la voy a enviar al finalizar a sus correos. Entonces, hemos visto distintas teorías del aprendizaje y nos hemos centrado en esta presentación en 5 teorías. 5, ahí están. Pero esas existen, no, ustedes van a ver que hay también mayor variedad. Lo que quiero que vean es el último cuadrito, que es donde vamos a colocar el resumen. Aquí está lo que es un cuadro comparativo, cómo se elabora, y aquí está al final, ¿verdad? Entonces, en columnas, usted va a colocar en columnas las distintas teorías, ¿verdad? En columnas. Y aquí dice otras, ustedes ven ahí esas otras. Y algunos indicadores en fila, por ejemplo, la teoría conductista. ¿Quiénes son los principales autores o representantes? Pues fulano de tal, sutano de tal, etcétera. ¿Cuáles son los fundamentos esenciales? Ahí coloca, ¿no? Y ahí vamos colocando cómo se conceptualiza el aprendizaje, cómo se conceptualiza el docente, etcétera, 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 ¿no? Y ahí vamos. Estos son algunos indicadores, pero ustedes pueden agregar a estas teorías para ver similitudes o para ver diferencias otros criterios. Estos son criterios o indicadores. Ahí no te les estoy colocando todos, les estoy colocando algunos. Ustedes tendrían que buscar algunos otros para complementar este detalle. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Cecilia Xiomara, que me decía que se le cortó el internet. ¿Estamos? Ok, muy bien. Ronald también. Vale, perfecto. Entonces, continuamos. Ahora quiero que vean esta otra presentación que viene a complementar las teorías del aprendizaje. Esta otra presentación tiene por objetivo ver lo que es la neurociencia. Es un concepto, pues, si se quiere, que nos va a llevar en un momento dado a elementos interesantes de conocimiento de un concepto que actualmente tiene mucha trascendencia.
y es el concepto de la neurociencia aplicada a la educación. Ok, el objetivo es, la presentación tiene como propósito brevemente explicar cómo las personas aprenden desde la perspectiva neurocientífica y a partir de esa perspectiva ver cómo esto influye en la práctica docente. Bueno, fundamentalmente el ambiente, la información, las estructuras cerebrales, la plasticidad cerebral y la práctica docente tienen una gran línea de acción. Veamos, ¿cómo aprenden las personas? Desde la perspectiva de la neurociencia. ¿Cuáles son las consideraciones que debe tener el profesor en su práctica docencia? Ok, ¿cómo aprende el cerebro? Aquí hay algunos conceptos. La funcionalidad es la base neuronal del aprendizaje, o sea, la integración de información percibida y procesada, la cual se puede modificar de forma estructural dentro del cerebro. Esto se ha sacado de unas concepciones de esta organización, página 38 de la OCDE, página 38. Nacen neuronas y se forman nuevas conexiones a lo largo de la vida. Fíjense, el concepto neuronal es interesante. Mientras el cerebro está procesando la información del ambiente, las conexiones más activas se refuerzan y las menos activas se debilitan. Bueno, ¿qué aspectos debo de considerar yo en el aprendizaje? Bueno, primero que hay funciones que son eminentemente cognitivas, otras que son debidas al desarrollo de la persona en su evolución a través de los años, las emociones, la motivación y el autoestima. El cerebro entonces se va a estar como ajustando para poder calzar con el ambiente. Toma en cuenta experiencias a fin de desarrollar arquitecturas óptimas. Y acá quiero que observen esto. Se habla de una plasticidad cerebral. ¿Pero qué es esto? El cerebro constantemente se modifica a través del reforzamiento, el debilitamiento y la eliminación de conexiones existentes, pero al mismo tiempo genera crecimiento de nuevas conexiones. Aquí hay cómo aprenden las personas a lo largo de la vida, cómo está la maduración cerebral de los 3 a los 10 años, ¿verdad? Llegada a la adolescencia temprana y la adolescencia, qué es lo que en cada caso está actuando como funciones asociadas, momentos oportunos para el aprendizaje, por ejemplo, de 3 a 10 años. Interesante que es un momento oportuno para la gramática, la ortografía, la música. Los niños de 3 a 10 años son muy hábiles para aprender música. A nivel de adolescencia temprana, adolescencia, ya se asume que ya saben pues a leer, escribir, etcétera, ¿no? Pero interesante, ¿no? ¿Cómo aprenden las personas a lo largo de la vida? También aquí hay otras ideas de cómo lo hacen. ¿Y qué consideraciones los docentes debemos tener en relación a la neurociencia? Primero, se debe hablar de una edad del aprendizaje o del aprendiz. ¿Cuáles son los ambientes de aprendizaje? Learning by doing, las emociones, la emoción, motivación, autoestima, los conocimientos previos que debe tener, qué apertura tiene para aprender. Hay personas que tienen necesidades educativas especiales y cómo podemos aprender que esa persona sea mejor. Primera parte, ambiente e información. Las personas formamos un entorno en el cual nos desenvolvemos y recibimos cientos de estímulos diariamente. Y estos son estímulos captados por nuestros sentidos. La información que recibimos, primero, lo recibimos visualmente o auditivamente y son trasladadas hasta el cerebro. La información visual que captan los ojos, el nervio óptico es el que traslada hasta los lóbulos occipitales ubicados en la parte posterior de la cabeza. Las neuronas tienen uniones y esto es lo que se llama la sinapsis.
La información entonces es procesada en el cerebro mediante la sinapsis, la cual consiste en el intercambio de sustancias neurotransmisoras entre las neuronas, que son las células que forman el cerebro. La sinapsis implica interrelación de cientos de miles de neuronas. La sinapsis entonces es la responsable de múltiples procesos: pensamiento, toma de decisiones, relación de información, ejecución, planeación y hasta simplemente mover un dedo para hacer el clic en el mouse de la computadora. También hay estructuras cerebrales, los hemisferios derecho e izquierdo. Cada uno de ellos controlan actividades del lado contrario del cuerpo. O sea, nuestro hemisferio derecho controla las partes izquierdas y así también el izquierdo controla los miembros del lado derecho. Además, las neuronas forman redes, estructuras que se encargan de funciones concretas y particulares. Quiere decir que la neurociencia está asociada a que de manera las partes del cerebro nos ayudan al conocimiento. Un claro ejemplo de lo anterior es el sistema límbico, el cual está formado por varias estructuras, dentro de las que destaca el hipocampo. Este tiene forma de caballito de mar y es considerado el responsable directo de la memoria. Si nos vamos yendo hacia la corteza, la evolución del cerebro se ha producido de adentro hacia afuera. Para ello encontramos estructuras subcorticales por debajo de la corteza que se encargan de respuestas instintivas y primitivas. Luego van hasta estructuras corticales, la misma corteza cerebral, que por lo tanto se encarga de funciones más especializadas. Y luego la tercera parte, la plasticidad cerebral. Hace años se pensaba que el cerebro únicamente se formaba en la niñez y que luego de los 20 o 30 años el aprendizaje era prácticamente imposible. Muchas personas que hoy están en la universidad en línea tienen más de 20 o de 30 años, ¿verdad? Y están aprendiendo. En la actualidad, las investigaciones sugieren que el potencial del cerebro para aprender se mantiene toda la vida, ya que las estructuras son altamente susceptibles a modificarse en virtud de la exposición de estímulos, y esta cualidad es la plasticidad cerebral. ¿Qué significa lo anterior? Bueno, que el potencial del ser humano para aprender es ilimitado, y al igual que otras especies, tenemos características físicas que garantizan nuestra supervivencia. ¿Qué dice la psicología respecto a esto? No obstante, la investigación también reconoce que hay momentos sensibles a adquirir ciertos conocimientos, habilidades y destrezas. O sea, hay cierto tipo de conocimiento que es más fácil adquirirlo en la niñez que ya en la adolescencia o ya entrada a la edad. Y esto es lo que a continuación hablamos de la plasticidad y la práctica. Las personas aprenden de diversas maneras, a través de técnicas, por moldeamiento, por observación. Y entonces la plasticidad nos dice que la forma de aprender estas personas van a involucrar cambios físicos importantes que implican transformación del cerebro. Por lo tanto, al final de cuentas, nuestro objetivo de docencia debe apuntar hacia esa transformación real. Y lo que mencionaba anteriormente, ¿cómo garantizamos esta transformación? Lo vamos a garantizar mediante aprendizajes significativos, o sea, verdaderas experiencias de aprendizaje. Esto es importantísimo, que involucren emociones, intereses y que en alguna forma sean en general la experiencia de vida de los estudiantes. Es importante considerar que la diversión es sinónimo de aprendizaje. Si un muchacho aprende a un concepto a través de conceptos lúdicos, tenga por seguro que va a ser un aprendizaje significativo importante, o sea, el juego. ¿Qué otras consideraciones debo tomar en cuenta? El ser humano, decía, formaba parte del entorno, no estaba solo, sino que había integrado a un grupo social. Por lo tanto, el aprendizaje no es algo de una sola persona, sino que es tarea grupal. Aquí es donde viene la cooperación entre las personas. ¿Qué importancia tenemos al comunicarnos? Bueno, ahí deben existir estas experiencias que permitan conducir a la producción de cambios a nivel de estas estructuras cerebrales. Y una última consideración:
Cuando se está trabajando con personas adultas hay que tomar en cuenta la existencia de que éstas tienen conocimientos previos. Entonces, un aprendizaje bien orientado implicará crear nuevas asociaciones en los conocimientos que ya tienen las personas y modificar o crear nuevas estructuras cognitivas. Consecuentemente, no se debe desechar un conocimiento previo que alguien tenga, sino que aprovecharlo para generar mayor riqueza. Conclusión general: primero, ser humano expuesto a estímulos ambientales. Segundo, estímulos recibidos a través de órganos sensoriales sobre todo, y se envían al cerebro. Cerebro que procesa información y emite respuesta, y información genera cambio en la estructura del cerebro. Y este es el aprendizaje. A nivel de investigación científica, estos cambios se dan a lo largo de toda la vida. Y la práctica docente alimenta la neurociencia, incorporando técnicas que van a fomentar los aprendizajes significativos. Trabajo cooperativo interesante que permita involucrar emociones, intereses propios y experiencias de los estudiantes, y nunca desechar conocimientos previos. ¿Ok? Pues ahí tenemos otra característica. Ok. Dejo micrófono abierto en este momento para comentar un poquito qué les ha parecido esto de neurociencia, que ya algunos habían leído también. Si alguien quiere participar. Comentarios a esta concepción de neurociencia. ¿Alguien que quiera participar? ¿Ok? No tenemos participación. Cecilia Xiomara nos va a escribir en este momento. Nos comenta Cecilia que se ha vuelto algo tedioso, ya que muchos docentes olvidan la importancia del ambiente, del entorno y de la motivación, justamente. Sí, este detalle interesante que nos está comentando es que el docente debe de tener una cualidad de ser una especie de actor, porque cada clase es desarrollar un arte, el arte de enseñar, ¿verdad? El docente debe ser un actor, debe ser un arte el enseñar, y el arte es una belleza. Siendo el arte una belleza, también
disponer un ambiente de trabajo apropiado, llevar a tus estudiantes, no necesariamente a veces solo en el aula, a veces de repente un docente que saca a sus estudiantes del aula y los saca al patio, no para castigo, sino que para cambiar el entorno, son detalles interesantes. Nos dice, aprender de forma dinámica es mucho más práctico. Exactamente, o sea, y acá es uno de los detalles que en los entornos escolares hoy es muy actual, el constructivismo, fíjense, el aprender haciendo. El alumno aprende más cuando el docente se vuelve tutor, más que el interlocutor que está como llevando a sus alumnos a través de conceptos, sino que se aprenda a ir construyendo. Aportando a lo que dice la compañera ahí, Ronald, ¿sí? Tiene razón cuando, sí, el aprendizaje, ¿verdad? Bueno, el proceso se vuelve a veces tedioso y así aburrido, pero, y bueno, algunos docentes que ya han tenido la oportunidad de ver todas estas teorías y todo, a veces ahí como que o se les olvida o a veces no tienen tampoco el espacio para ponerlas en práctica, es decir, se ven dentro de un esquema, dentro de un plan de trabajo que tienen que cumplir y tampoco se da una libertad para que puedan poner en práctica todas esas teorías. Sí. Fíjese que justamente a veces hay instituciones que trabajan en función con que fuera una ley, ¿verdad? La ley. Y quieras o no, se coarta la posibilidad del docente de utilizar estrategias que rompen el esquema tradicional, pero que aseguran muy buenos resultados educativos. Esto es así y a veces es cuestión también del docente de buscar estrategias o técnicas que permitan. A veces le pueden decir a usted, mire, va a cumplir un programa y de hecho se debe cumplir, pero sin embargo, más que cumplir programas o patrones, lo interesante es que el estudiante adquiera un hábito, adquiera un conocimiento que le genere la posibilidad de cultivarse. Por ejemplo, hay conocimientos que uno adquiere y que nunca así se olvida. Yo recuerdo que esto de las preposiciones gramaticales, ¿verdad? De repente a uno cuando yo estudié, pues lo obligaban prácticamente a aprendérselo. Sin embargo, después de más de 50 años de haber yo, un poquito más quizás, visto estos conceptos, a mí nunca se me olvidó, ¿verdad? El a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras. Así se lo aprendía a uno, que son las preposiciones, ¿verdad? Pero que en alguna forma, en un momento dado, se vuelve repetitivo. No todo en la vida tiene que ser memorístico, o sea, ¿por qué? Porque en matemática, por ejemplo, hay conceptos matemáticos que obviamente uno tiene que como encuadrar. Por ejemplo, hablar de un teorema de Pitágoras, pues obviamente usted tiene que saber que la hipotenusa al cuadrado es suma de cuadrados de cateto, ¿verdad? Sin embargo, esto nos lleva también detrás de una práctica en donde aquello que puede ser una especie de memoria también se vuelve práctico y se aprende más de esa manera. Acá nos dice Cecilia que el generado despertar interés y creación de imágenes mentales o patrones, lo que establece el PDF, de ayuda a crear un orden y
archivado mejor la información y recolectada mejor la información. Totalmente de acuerdo, esa es la idea de ustedes que en un momento dado van a generar. Primero, que se empapen de muchos conceptos, sí, pero que de esos conceptos tomen aquellos que más les pueden servir ya a la hora de su práctica. ¿De acuerdo? Bueno, fundamentalmente esto sería prácticamente lo que tendríamos que ubicar, solo revisando lo que tenemos, ¿verdad? De esta tutoría, de esta primer tutoría, hay una actividad. Vamos a ver si la tenemos claro. ¿Sabemos lo que vamos a hacer? Pregunto. Yo sí, yo tengo claro ahí lo que vamos a hacer. Coméntenos entonces. Bueno, es como un cuadro, ¿verdad? Donde va a ir en las columnas pueden ir los parámetros o los nombres de las teorías. Y en el otro, en las filas irían en lo contrario, ¿verdad? Ya sean los parámetros o las teorías que vamos a ir comparando. Y en los cuadros donde ahí vamos a ir colocando la información. Distintos factores y en cada cuadro agregan la información. Correcto, eso es fundamental. Va, fecha de entrega, ¿también lo tenemos claro? Sí, yo creo que es para el 23, 23 creo yo que. Va. Entonces, es para el 23, muy bien, correcto. Entonces, 23 es día viernes. Yo les invitaría que lo trataran de tener ya todo listo para el jueves 22, si así lo entregan. Si no, pues el mismo 23, pues a medianoche para poder tener ya esta primera actividad. De acuerdo. Hemos creado el grupo de internet. Me faltan teléfonos de dos compañeros y un compañero, Javier Ignacio, que es Chávez Alfaro. Javier Ignacio Chávez Alfaro de Cojutepeque. Yo tengo un teléfono, lo he colocado, pero no me aparece para poderlo agregar a WhatsApp. Es el único que me quedó. Y hay otras compañeras también que Elsa Solórzano de Huachapán, Juan Daniel Vázquez de Cojute, Gilberto Rivera de Aguachapán, que todavía no se han hecho presentes, probablemente alguna dificultad, y Karen Yamilet Rodríguez Mendoza y William Rodríguez Pérez, que son dos compañeros que no aparecieron el sábado ni tampoco hoy. Si alguien sabe correo ya se los he enviado yo a ellos, les enviaría también que me den la información para poderlos agregar al WhatsApp. Entonces, jóvenes y no tan jóvenes, espero que todos sean jóvenes, de pensamiento y de vivencia, ¿verdad? Porque los años nos pesan a los ya mayores, pero el espíritu joven no se debe perder, ¿verdad? Así que les animo a que podamos trabajar en este cuadro comparativo. Ven que no es tan complicado y que esto nos permita también ya tener superada esta primera actividad. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces Jocelyn Aquino dice que no le he agregado al grupo. En este momento chequeo, Jocelyn, su teléfono, vamos a ver. Jocelyn Aquino. Jocelyn, en este momentito ya participa en el grupo, sí lo tengo acá, solo no sé si tendré equivocado su teléfono. Dice 7843, voy a revisar. Jocelyn Aquino, 7843 4619 es tu teléfono, confirmar.
7846. Los 78, 43, 46, 19 tengo. 7843 4619. Revíseme si ese es el teléfono. Va, entonces probablemente lo digité mal. Vamos a revisar en este momento. Y 784346. Sí, está, lo he colocado mal. 4649. Yo en este momento lo corrijo. En este momentito ya está agregada. Revise, le voy a colocar su nombre y ya. Ok. Ok, ya está agregada Jocelyn en este momento. ¿De acuerdo? Bueno, entonces hemos llegado al final. Buenas noches y nos veremos en la próxima tutoría. No olviden que si hay alguna duda o algún concepto, lo pueden hacer dirigir al correo institucional, a mi correo institucional, o me hacen el contacto vía WhatsApp para mayor rapidez si es urgente y yo les contesto inmediatamente. Así que voy a enviar a continuación estas dos presentaciones para que les quede como material de apoyo aparte de los PDF que ya tienen. Enviaré entonces al correo presentaciones en PowerPoint. ¿Ok? Buenas noches y bendiciones.